Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También aquellos que van a ver el video por diferido. Estamos ya empezando hoy el libro de Números. Terminamos Levítico y hoy arrancamos el libro de Números. Números capítulo 1 es el que empezamos el día de hoy. El término como tal hace referencia al proceso en el desierto, cuyo término es Bemidbar. En hebreo, Bemidbar, Be significa en, Midbar, el desierto. Entonces es en el desierto. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis tanto profundo en el significado bíblico, este término desierto, Midbar, como tal, hace referencia no solamente al sitio geográfico como desierto, sino también es el símbolo de los momentos de prueba que nosotros vivimos. Entonces el desierto también tiene el simbolismo de la prueba. Al igual que el desierto, también tiene el simbolismo de el lugar donde Dios nos prepara. Entonces podemos observar tres directrices ya con la palabra midbar o desierto, el cual hace referencia, desierto geográficamente hablando, la tierra desértica, desierto en el sentido de la prueba que se está viviendo, el momento complejo que se está viviendo, y desierto en el sentido de preparación, ¿sí? Preparación en donde Dios prepara nuestras vidas. Tenemos varios ejemplos, como es el caso del mismo Mesías, en donde pasó 40 días y 40 noches en el desierto. El caso de Pablo, que pasa 3 años en el desierto, en preparación. El caso del pueblo de Israel, que tuvo que girar en torno al desierto durante 40 años. ¿Sí? Entonces tiene todo un simbolismo en el cual es importante entender. Visto desde ese ámbito, cuando nosotros estudiamos el libro de Números desde este sentido, nosotros debemos comprender que nos vamos a encontrar en primera instancia con el desierto físico donde el pueblo de Israel va a estar indagando, andando, revisando incluso algunos detalles ante otros pueblos alrededor. Número dos, el pueblo de Israel va a ser puesto a prueba. Y número tres, el pueblo de Israel va a ser preparado para lo que continuará después de esto. ¿Sí? Entonces, hay varias directrices muy importantes que nosotros debemos entender. ¿Ok? Eso, con este preámbulo, ingresamos a ese mundo maravilloso que tiene que ver con el libro de Números. Mi querido pastor Mario, un saludo cordial. Dios le bendiga y qué lindo verle aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, pastor. Muy bien, entonces, vamos a ir ampliando esto desde el análisis, ¿ya? Analicemos un poquito el texto. Números capítulo 1 hace referencia al censo y la preparación para la misión divina. ¿Por qué la misión divina? Porque aquí debemos entender la acción de la missio Dei. Missio Dei es un término acuñado dentro de la teología que se hace referencia netamente a la misión de Dios. Vista desde ese ámbito, hemos de entender que la acción divina es constante. La acción divina en cuanto a la misión de Dios es constante y cada uno de nosotros debemos cumplir la misión de Dios. Y en medio de esa misión de Dios es poder entender, comprender, saber
¿qué estamos haciendo nosotros en el cumplimiento de la Missio Dei? Dentro de esa Missio Dei o misión de Dios, tiene que ver con que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. Nosotros tenemos que presentarnos como luz para los demás. Si nosotros nos presentamos como luz para los demás, eso indica que nuestro testimonio tiene que ser de bendición, transformadora e integral para el resto. Ya desde ahí es importante que nos hagamos la pregunta, ¿hasta qué punto yo estoy siendo luz para los demás? ¿Hasta qué punto yo estoy siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Hasta qué punto mi realidad de conexión con lo divino realmente está haciendo un impacto en mi vida, transformándome para yo ser de impacto hacia el resto, hacia las demás personas? Entonces, esta realidad nos confronta y nos lleva a un nuevo camino. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo está claro. Ok, Sí. todo está claro. Avanzamos. Primer punto. La introducción. Voy a darles una introducción breve desde un contexto o análisis histórico crítico, que es muy importante para ir entendiendo el libro. El libro de Bemidbar, conocido también como Números, se abre con el pueblo de Israel que acampa en el desierto, especialmente alrededor del Sinaí, del monte Sinaí. Aproximadamente un año después de la salida de Egipto, es lo que hablan los eruditos sobre este tema, y un mes después de la erección del tabernáculo, del establecimiento del tabernáculo de acuerdo a Éxodo 40:17. Revisemos Números 1:1, que nos dice, alguien que me ayude con la lectura, Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Amén. Muchas gracias. Miren lo interesante en esto. Estoy utilizando ahorita lo que es el manual de Yahvé o conocida también como la Biblia Kadosh. En el comentario de esta Biblia Kadosh dice algo muy interesante en este primer verso. Dice, todos los nombres de los libros de la Torá han sido cambiados por los traductores. Sin embargo, cada libro lleva el nombre que está en la primera oración del libro, a saber, he llamado, por ejemplo, Baikra en cuanto a Levítico, en cuanto a números, Be Midbar. Sí, eso es un pequeño detalle para ir entendiendo el nombre. Ahora, el nombre hebreo del libro es Bemidbar, en el desierto. Puede también traducirse como en el momento de la prueba, en el momento de la preparación de Dios. ¿Sí? Y va a reflejar netamente su contenido central, la narración de la travesía que va a tener el pueblo de Israel desde el Sinaí a las llanuras de Moab, un viaje que se lleva casi 40 años y abarca casi 2 generaciones. ¿Sí? En capítulo 1 de Números, específicamente se encuentran los censos de la población masculina de Israel. Y este censo no va a ser solamente un registro como tal, sino que va a tener una esencia teológica, una esencia espiritual, estratégica para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué se hará referencia? Y aquí recordemos un poco, ¿por qué se hará referencia de que esta salida del Sinaí hasta Moab va a durar 40 años? ¿Por qué se hace referencia a esto?
Buena pregunta. Porque cuando salió Ruth de, bueno, no se salía de Belén, que es la casa del pan, y se fue a Moab, ¿sí? ¿Ok? Si eso está en el Nuevo Testamento, es una referencia a estos dos pueblos, es verdad. Sin embargo, ¿por qué aquí, dentro del contexto histórico, se plantea que este viaje desde el Sinaí hasta Moab duró 40 años, lo que podía durar apenas 80 días? ¿Cuál es la causa que duró 40 años? No es paz por el tema que cuando los espías fueron a Israel, em, Moisés les preguntó cómo les fue. Entonces ellos hicieron todo un panorama, ¿no? Que la tierra es muy linda, que todo es muy grande, muy hermoso, pero que hay gigantes y que no van a poder derrotarlos. Y se pusieron a clamar y a llorar, si no me equivoco. O sea, pasa algo ahí especial. Y ahí Caleb y Josué son los únicos que dicen no. Podemos pasar a la tierra prometida. Así es. Por esa causa, toda una generación, número 40. El número 40 especificado es un símbolo y hace referencia, aquí arrancamos numerología bíblica, y hace referencia propiamente a que toda esa generación que no confió en Dios va a morir en el desierto por no confiar en Dios. Oye, esto es increíble. O sea, pudo haber sido 40 años, pudo haber sido más, pudo haber sido menos. Está presente el número 40, pero el número 40 es el sentido de una generación. Es el fin de un proceso para iniciar algo nuevo, fin de una generación. Y ahí nos muestra propiamente la muerte de una generación. Dice, hasta que esta generación no sea destruido, no pasarán al Jordán o no pasarán del Jordán. ¿Ya? Oye, esto es increíble. Entonces, por eso los eruditos hacen referencia a estos detalles, justamente. Continuemos. Una consulta, pastor. Sí, mi querido Clever. Usted dice que el número 40 significa una generación, pero ¿de qué edad a qué edad se considera la generación? Porque Una significa que el hombre generación desde que nace posiblemente, hasta que muere. pero se considera los 40 años porque la palabra de Dios dice que el hombre vivirá más o menos 50 años, 70 años. Y los más fuertes llegan a 80. ¿Sí? Porque también ahí hay una explicación tanto literal como en el significado del número. ¿Sí? Entonces, una generación es la vida de una persona. ¿Qué edad tenía aquellos que estuvieron ahí en el desierto? No se sabe con exactitud qué edad, pero la mayoría ya había cruzado junto a Moisés el mar de los juncos o el mar rojo, habían llegado al Sinaí y habían establecido el tabernáculo. Entonces, toda esa generación consciente de la acción y el milagro de Dios y la libertad muere en el proceso. Y esa generación puede ser que duró 40 años literalmente hablando, quizás 50, quizás más, quizás menos, pero es hasta que muriera esa generación que no creyó a Dios ni creyó a Josué y Caleb cuando trajeron la información. No sé si ahí me expliqué mejor, mi querido pastor Clever. Sí, sí, más o menos tenía esa duda, pero considero yo también lo que usted acaba de decir, pastor, que, o sea, por ahí quizás tuvieron un promedio de 20, 25, 30 años cuando salieron, ¿no? Así es, Entonces toda así esa es. generación murió. Toda esa generación muere en el desierto. Ya, ya, ya. Ya, pastor, gracias. Con eso sí ya Ok, quedé medio con más gusto. iluminado. El estudio que vamos a realizar a Números, capítulo 1, especialmente desde una perspectiva histórico-crítica, implica examinar el contexto histórico, literario y considerar las posibles fuentes que contribuyeron a su forma final. También vamos a tener una aproximación a su propósito original.
En primera instancia, el fechado. No se sabe con exactitud la fecha propia en la cual se escribe el libro, pero sí sabemos la fecha en la cual empieza a suceder los desenlaces. En el 1.1 nos dice netamente que en el primer día del segundo mes, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Entonces ahí está dando una apreciación de un tiempo, ¿ya? Lo cual nos da una idea general de cuándo sucedieron estas cosas. Hablamos que netamente en el segundo año de la salida de tierra de Egipto es cuando empieza la narrativa de esta historia. Ojo, empieza la narración, no la escritura. Hemos de entender eso, ¿ya? Este censo también va a estar situado después de la consagración del tabernáculo, justo cuando el pueblo de Israel empieza su marcha desde el Sinaí hasta la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Qué subraye o qué subraya propiamente? Es que vamos a cumplir la orden de Dios, ¿sí? Vamos a avanzar en esa orden divina. José María Casario, en su Biblia comentada, él expresa algo interesante. Dice, esta precisión temporal, espacial, muestra que todo lo que sucede a Israel tiene un lugar, un momento dentro del plan divino. Y este censo es un paso fundamental en este camino. O sea, hay un momento, un plan perfecto, un plan divino, ¿sí? Lo cual esto nos tiene que ayudar a usted y a mí a entender que Dios no hace las cosas al azar. Todo tiene un plan perfecto. La problemática es que nosotros no queremos cumplir los planes divinos y por eso nos apartamos de Dios. Algo que usted y yo debemos comprender en medio de este estudio es que cada número, cada cosa que va apareciendo en este libro tiene una precisión increíble por parte de Dios. ¿Y Dios conoce de antemano lo que va a suceder? Sí. Y así no advierte. ¿Por qué no pudo advertirle al pueblo previamente? Por una causa. Si él advierte o se entromete en el proceso, quita la libertad que él mismo ha otorgado, el libre albedrío. Esto indica que Dios permite que nosotros tomemos decisiones, y en muchos casos decisiones equivocadas. Dios puede ponernos un alto, sí, y puedo pensar como humano desde ese ámbito que Dios le encantaría poner un alto, pero no lo hace porque si pone un alto, usted pierde su autonomía, su libre albedrío. O sea que el libro de Números nos va a mostrar también la libertad de Dios, aún en las decisiones equivocadas. Pero hay consecuencias. Hoy es como cuando usted firma un contrato y no lee la letra chiquita. ¿Sí? Entonces solo leyó lo grande y firma y no se fijó que en la letra pequeña había otra cláusula. Lo mismo sucede. ¿Cuál es la cláusula? Que toda acción que usted desarrolla trae esa consecuencia. Usted es libre, pero esa libertad no puede ser abusada porque se vuelve libertinaje. Esa libertad se vuelve inmediatamente inclinación al mal. El momento que usted abusa de esa libertad. Inclinación al mal. Y ahí está la destrucción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace referencia, en este caso, a ese plan divino. Dios
tomando los detalles hasta los más íntimos en medio de este escrito. Propósito del censo. Más allá de la enumeración, hay varias cosas que debemos analizar al realizar un censo o cuando ellos realizaban un censo. En primera instancia, saber con cuántos cuentan netamente para un enfrentamiento militar. ¿Por qué? Porque necesitan saber cuántos varones tienen que pueden salir a la guerra, que pueden en ese momento agarrar un arma, pero no era un fusil, no era armamento bélico como hoy por hoy se utiliza. En ese tiempo, ¿quién logra levantar la espada, un escudo, una honda o cualquier otro objeto que pueda lastimar al otro ejército? Este era lucha a cuerpo, hombre a hombre. Oiga, no es como ahora, que a más de 800 metros usted puede utilizar un fusil automático liviano, mirar a través de lo que es la mirilla, observarle y ¡pam! Y mató. Se murió, no, tenía que encontrarse face to face, ahí, mirarse y ahí empezar la lucha. Increíble. Así que no era para todos tampoco. Y los más enclencles, lastimosamente, ¿cuál era la causa-consecuencia? La muerte. O sea, no había opción. O se prepara o se prepara. Ya de entrada, nos deja ver que ese censo literalmente estaba preparándose para el proceso de conquista que iban a desarrollar. Saber exactamente con cuántos cuentan para poder arribar, atacar y conquistar. Números capítulo 1, verso 3. ¿Qué nos dice? Números 1, 3. ¿Quién me ayuda con la lectura? Que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas hasta ahí. Ok, muchas gracias. Más o menos de 20 años de edad. Entonces, mi querido Pastor Clever ahí ya nos da una idea de más o menos qué edad tenían las personas que están siendo censadas. ¿Sí? Entonces, había un buen grupo de 20 años para arriba. ¿Ok? Listo. Muy bien. Buena pregunta, mi querido Sebas. En este caso, si se asesina a alguien o se mata al enemigo por propósitos militares, ¿no es pecado? Es la pregunta que hace mi querido Sebas. Y la respuesta que le entrego en esto es, si es que le matas y no es en defensa propia, directamente hay un pecado. Recordemos lo que incluso ya hemos estudiado con los jóvenes. Mucho tiene que ver el cuidado de la vida. Si alguien me ataca, me agrede a mí directamente y yo me defiendo y por alguna causa el golpe que le di en defensa propia fue un golpe de muerte, literalmente delante de Dios yo quedo exento, pero no así delante de la justicia humana. Hay una consecuencia, ¿sí? Porque el único que sabe cuál es la intención del corazón en ese momento es usted delante de Dios. Pero si ya lo hace, como decir, con un proceso psicópata, eso es otra cosa. Netamente quiere matarle al otro. Ya eso es otra situación. Mi hermana Sonia. Pastor, cuando hace referencia de los 20 años, esta generación fue la, de todas maneras nació en el desierto, ¿sí? Pues recién en el desierto, desde la salida de Egipto, va a haber 2 años aproximadamente. Entonces ya era un pueblo que estaba en Egipto.
y ya sale de Egipto y vio los milagros que sucedieron en Egipto. No sé si ahí pude darle un poquito más la respuesta, mi querida hermana Son. Sí, pastor, gracias. Ok, continuemos entonces. Bajo esta directriz, hemos de entender que hay un propósito entonces en medio del censo, saber cuál es el grupo que cuenta propiamente el pueblo de Israel para empezar su gran travesía. Pablo Andinach va a expresar algo en medio de sus escritos. Él va a enfatizar que el censo tiene una función operativa clara. Organiza un ejército para la conquista de la tierra prometida. ¿Sí? Organiza, dice él, un ejército. Hay una preparación previa, pero con un propósito, la entrada a la tierra prometida. ¿Ya? Por tanto, hay una preparación militar, número uno. Número dos, organización y orden. Más allá de lo militar, el censo también tiene un sentido de organizar meticulosamente los detalles para saber las tribus, las familias, los clanes. Veamos números 1, 2 y el verso 18. En el 2 dice, toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel por clanes y familias. Ahí está. Entonces hay una razón de organizar y saber cuáles son los clanes y las familias. Y en el 18 va a ser referencia. Y en el primer día del segundo mes, ellos reunieron la asamblea completa para declarar sus genealogías por familias, por clanes, y registraron los nombres de todos aquellos de 20 años de edad y más, como también su número total. Entonces ahí tenemos ya el establecimiento de clanes. Otro tiene que ver con la identidad y la herencia. ¿Sí? El censo también sirve para consolidar la identidad trivial, es decir, de las tribus y las familias de Israel. Y a su vez esto va a servir muchísimo para cuando ya ingresen a lo que es la tierra prometida, Canaán, sepan exactamente cómo realizar la distribución en la tierra de Canaán. ¿Qué grupo, qué familia, cómo va a ser distribuido? Y eso lo vemos más claramente en el libro de Deuteronomio, cómo es la distribución, pero para saber la distribución tenían que saber cuántos eran los que componían al pueblo de Israel en este caso. Números 1, 5 y el 15. Ayúdeme con la lectura. El 5 y el 15. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Vamos, mi Yo. querida Sami. 5 y 15, ¿verdad? Así es. Ya. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. La 15. De Neftalí, Ahira, hijo de Neán. Hijo de Ok. Neán. Como ustedes ven, gracias, mi querida. Como ustedes pueden apreciar, desde el 5 hasta el 15, están todas las tribus de acuerdo a sus clanes, ¿sí? Para saber netamente quién pertenecía a qué y a través de su genealogía. Oiga, interesante algo aquí. Pregunta de $1000. Oiga, qué bueno, este pastor nos va a bendecir. ¿Sí? Motivo, causa, razón o circunstancia que se usa la genealogía en la Biblia. Porque ustedes ven, Génesis hay genealogías. ¿Sí? Ahora en Números se va a establecer genealogías. En Éxodo, en Levítico, como tal, no aparece un grupo así amplio de genealogías. Y de aquí, después de esto, ¿a dónde se brinca con otras genealogías? Lo encontramos en el libro de Crónicas, otras genealogías,
en los libros de los reyes, también genealogías por causa de los reyes, pero aparece en el Nuevo Testamento. Mi querido Sebas. Puede ser para describir la genealogía del Mesías. Ok, muy bien, va por ese camino, porque en el libro de Mateo y el libro de Lucas, ¿qué aparece? La genealogía de Jesús. Amén, así es. Entonces hay una importancia, hay algo pleno en medio de las genealogías, saber exactamente tu herencia genealógica, si realmente vienes o no de una de las tribus, para que sepan con exactitud qué directriz se va a tomar en las promesas bíblicas. Oye, esto es increíble, increíble. O sea, que las genealogías no están por estar, sino que hay una causalidad, una razón por las cuales se encuentran las genealogías. ¿Ya? Sí, Isaías, continúe, que el tiempo es oro. Bueno, continuamos. Punto C dentro del análisis histórico, la exclusión de los levitas. Cuando usted lee Números capítulo 1 del 47 al 54, van a ver que dentro de las tribus, dentro de los grupos establecidos propiamente, los que no van a tener herencia y los que no van a ir a la guerra y los que literalmente van a encontrarse sirviendo a Dios son los levitas. Hay una exclusión, hay un significado en este censo que la tribu de Leví, como tal, la cuenta para el servicio militar como tal no va a ser considerada en plenitud como el resto de tribus, pero sí va a ser en cuanto a la función sacerdotal en el tabernáculo. O sea que los levitas son dedicados a la tarea del tabernáculo de reunión. Y ahí ellos van a ser contados por causa de lo que van a realizar en todo lo que es armazón del tabernáculo, el cuidado del tabernáculo, arreglos del tabernáculo, ministración del tabernáculo, etc. ¿Sí? Eso es algo importante. Números 1:50. ¿Qué nos dice? Alguien que me ayude con la lectura. El 1:50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Luis Alonso Schockel, uno de los autores que constantemente yo les estoy haciendo referencia, dentro de su diccionario bíblico hebreo-español, usted puede conseguirlo, está en la web, a menudo subraya la dedicación específica de los levitas al culto y la custodia de lo sagrado, lo cual refleja su función mediadora. Hay una causa de los levitas, porque ellos van a ser como la acción mediadora entre el pueblo y Dios. Especialmente de los levitas salen los sacerdotes, y de los sacerdotes va a salir el Gadol Cohen, que más adelante es conocido como el sumo sacerdote. Esta separación subraya que la santidad de Dios y la necesidad de una mediación especial entre Dios y el pueblo, los levitas son los que son aptos para esa mediación. ¿Sí? Siguiente punto, la protección del pueblo. El texto aclara que 1:53, ¿qué nos dice? 1:53 de Números 1:53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. O sea que los levitas propiamente tenían la función de guardar
proteger el tabernáculo. Y al proteger el tabernáculo, protegían al pueblo de la ira divina, medio extraño. Es decir, que ellos, estando alrededor del tabernáculo, por la presencia de ellos, por así decirlo, cubrían al resto del pueblo. Por eso hay un sentido de mediación. Es decir, la ira de Dios no cae directamente al pueblo, sino que los levitas soportan, por así decirlo, este proceso. Para Juan Carlos Ortiz, netamente hace indagaciones o investigaciones acerca de todo lo que tiene que ver con el desierto. Dice que la exclusión de los levitas no es un demérito, es decir, no es algo mínimo, sino al contrario, dice él, es la distinción santa, especial, lo cual permite ser custodios de la presencia de Dios y salvaguardar la vida del pueblo ante cualquier contaminación de lo sacro. Muy interesante. Entonces era el cuidado integral de ese lugar. Y eso van a realizar los levitas. ¿Sí? Ahora, desde una perspectiva documental, sí sabemos un poquito, ya les he explicado, la perspectiva documentaria tiene que ver con las 4 escuelas, por así llamarlo, que se desarrollaron en tiempo de Esdras y Nehemías para la reescritura de lo que es el Pentateuco, los 5 primeros libros. Dentro de ellos está la línea sacerdotal, está la línea yavista, eloísta y deuteronomista. Dentro de esta perspectiva o hipótesis documentaria, se dice que Números capítulo 1 es netamente una fuente sacerdotal para dar fortaleza a la línea sacerdotal, ¿ya? Por lo cual, el interés en este capítulo 1 es netamente esos detalles culturales para establecer el sacerdocio, genealogías para determinar los levitas y el sacerdocio, las listas y organizaciones de tribus y la razón por la cual los levitas no reciben herencia, pero se encargan del tabernáculo y del servicio sacerdotal. Por lo cual este censo establecido en el capítulo 1 propiamente es una escritura minuciosa que desarrolla un orden de pureza y un rol sacerdotal. Sin embargo, es importante recalcar que algunas de estas fuentes o patrones literarios también se muestran narrativas, lo cual permite comprender ampliamente todo el significado del libro, ¿sí? Y esto nos ayuda a entender esa organización de un pueblo. Preguntas hasta aquí, previo a entrar a las principales enseñanzas de Números, capítulo 1. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Mi hermana Sonia. Pastor, me surge una inquietud al escucharlo y es si basado en esta porción de la palabra dentro de la Iglesia Católica, digamos, se cobija a quienes deciden, no como un llamamiento, sino como algo personal, es como lo veo yo, entrar dentro de eso que se ha denominado ser sacerdote. Y por eso se toma como esa necesidad del pueblo de pasar a través de ellos para conseguir, no sé si me está expresando correctamente, la gracia de Dios. De hecho, la imagen y la figura establecida a partir del siglo III después del Concilio de Nicea, en donde Constantino es parte del proceso, se estableció esta idea. Juntamente con esta idea se va estableciendo ya una separación clara entre la línea judía y la línea cristiana. En ese momento mesiánicos
o cristianos mesiánicos, ¿no? Dicho de otra manera, aunque es redundar, pero era la idea. De tal manera que se desarrolla ya la Iglesia Universal, conocido en término latín como Catholicum, y Catholicum significa universal en latín. Entonces es la fe universal. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano había conquistado casi a todo el mundo conocido, de tal manera que en todo el imperio se estableció como religión universal lo que es la cristiandad, dicho de esa manera. ¿Sí? Ahora bien, la cristiandad rompe con ciertos aspectos que venían aprendiendo desde la línea judeo-hebrea, sí. ¿Cuándo inicia esta ruptura? Que va a terminar en la separación plena en tiempo de Constantino desde el año 132, 133 después de Cristo, con un Mesías que apareció dentro del pueblo judío llamado Bar Bacova, ¿sí? Y él, como tal, se levanta en armas en contra del Imperio Romano y obviamente al levantarse en armas, ¿qué hizo el Imperio Romano? Se levanta en contra de el grupo de los judíos en ese tiempo y empieza toda una persecución. Y ahí se da el gran cisma o es el inicio del gran cisma entre el judaísmo del tiempo de Jesús con un judaísmo mesiánico ya un tanto entrando matices para no ser perseguidos ni matados, con tendencias entre las cuales se empieza a dejar tradiciones propiamente que estaban como identidad judía. Entonces, esa es un poquito así, a grosso modo, la historia desarrollada de ese gran cisma, de esa ruptura que se da en ese periodo tiempo, mi hermana Son, ¿sí? Entonces, más adelante, obviamente ya después del siglo IV, ya se establecen criterios propios en cuanto a líneas sacerdotales. Y ya para el año 1000, con el Papa Otto, se va a establecer propiamente encíclicas en la cual se hace referencia que la Iglesia católica, romana y apostólica es la Iglesia Cristiana de Roma. Y ahí nace un grupo, los Caballeros Templarios y la Santa Inquisición. Y ahí empieza todo el programa ya para establecer diferentes ideas en este ámbito sacramental. Un poquito de historia de la iglesia. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Espero haberle respondido, mi hermana Son. Sí, pastor, sé que son temas que se necesitan, digamos, como desarrollar más despacio, pero sí, gracias. Con gusto. Sí, es algo que en algún momento vamos a desarrollar clases netamente de el gran cisma que tiene que ver con la división de el judaísmo y el cristianismo propiamente dicho, y a su vez el establecimiento Eh, papal, cómo se dieron. una consulta, pastor. Sí, mi querido Pastor Clever. Bueno, yo consideraba y creía también que se me ve el nombre ahorita de este emperador. ¿Cómo se llama? ¿Ah? El Constantino. Ya, Constantino, En ¿ya? el tiempo de Constantino también cambia más la historia de la religiosidad. Sí. De hecho, en tiempo de Constantino se cambia ya directamente la adoración de sábado a domingo. Y con Constantino se establece el tipo alimentario. Todos pueden comer cualquier tipo de comida, no hay problema. Y con eso rompen, adjunto a la no circuncisión, entonces se rompe completamente cualquier relación que se tenía con el judaísmo. ¿Y en qué año se empieza ya? Ah, bueno, la idolatría obviamente viene desde muchos años atrás, ¿no? Pero ¿desde qué año la Iglesia Católica empieza con la idolatría? Posiblemente con los
procesos de entre el año 1000, en donde ya se empieza a establecer figuras dentro de iglesias, por causa de la Santa Inquisición. Para decir, este es Dios, ante este Dios te inclinas, si no te inclinas, mueres. Crees en Cristo Jesús, si no crees, chao. Posiblemente, no le tengo la fecha exacta, mi querido pastor. Ahí le mentiría y diría esta fecha es exacta. Continuemos. Ok, principales enseñanzas que aparecen en este capítulo 1. Creo que nos vamos a quedar a medias, porque tenemos 7 minutos para disfrutarlo. Bueno, les entrego y ustedes netamente luego van revisando. La soberanía y el orden de Dios, que va desde el capítulo 1, verso 1, 2, 3, hasta el 54, ¿sí? Esos versos se ve la soberanía y el orden de Dios dentro de este ámbito, ¿sí? Solo les voy a ir presentando cada uno de los puntos y ya a ustedes les tocaría ir revisando el texto bíblico. Punto número 2. Preparación para el propósito divino. Preparación para ese propósito divino que se encuentra en Números capítulo 1, verso 3. Entonces hay toda una preparación para el cumplimiento de la missio Dei, ¿sí? De la misión de Dios como propósito divino a la tierra prometida. Punto número 3. El valor individual. El valor individual y la identidad colectiva, es decir, somos un solo cuerpo. ¿Estamos en tribus? Sí. ¿Estamos diseñadas genealógicamente por cada una de las tribus? Sí. Pero tenemos una sola identidad y esa identidad es colectiva. Eso aparece en Números capítulo 1, verso 2, el verso 18, el verso 45 hasta el 46. ¿Ya? Donde se va presentando esa línea, tanto individual como colectiva. Número 4. La santidad de Dios y la mediación sacerdotal, que va desde el capítulo 1, 47 hasta el 53, versos 47 al 53. Ahí se presenta esa santidad de Dios y la mediación sacerdotal. ¿Sí? Es interesante que en el libro de Hebreos se va a presentar a Jesús como el sacerdote pleno, el Gadol Cohen, el que va a trabajar netamente en estos ámbitos. Bueno, aquí hay un poco de bibliografía de donde se saca todo el análisis y estudio. Entonces, en el libro de Hebreos, usted puede encontrar nuevamente esa misma línea sacerdotal, lo encuentra ahora en el Mesías, como el sumo sacerdote. Recordando que el libro de Hebreos probablemente fue escrito después de la caída del templo, que se realiza como la pregunta, ahora que no hay templo, ¿dónde adoramos? Entonces, el autor de Hebreos va a establecer propiamente dónde adoramos es netamente en nuestras vidas, en nuestra realidad, nuestra conexión con Dios es directa porque tenemos al sumo sacerdote que es Jesús, Yeshua, quien es el que nos redime y es el sacerdote o sumo sacerdote, es el sacrificio pascual, es la ofrenda perfecta y es el segundo Adán en redención para nuestras almas. Eso en este ámbito del capítulo 1. ¿Dudas, preguntas? ¿Entendemos el procedimiento de este capítulo 1? Usted dijo, pastor, es el segundo Adán en El redención. segundo Adán en cuanto a la redención. Con el primero entró el pecado y con el segundo Adán, en ese símbolo, entra la redención. Porque pensé que estaba confundiendo, tal vez pensé que quería decir con Moisés, perdón, pastor. No, no estoy diciendo que el primer Adán es considerado como sacerdote. Lo que hago referencia es
en cuanto a la relación que con Adán entró el pecado al mundo, pero con el Mesías entra la redención ante ese pecado para todos. ¿Sí? No, no hay dudas, no hay preguntas, todo quedó claro. Ok, entonces abrimos nuestras cámaras para vernos lo lindo, guapos, bellos y bellas que estamos, para la foto obligatoria para el ¿En serio? proceso en cuanto al servicio. ¿En serio? Si es dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, los que están sirviendo, les tomo una foto como para revisarle más adelante si estaban presentes. Nada más, eso, mi querido hermano. Ok. Ok, los que encendieron sus cámaras, manténganle ahí encendidos. Listos, 1, 2, 3. Ahí estamos. Vamos al segundo, no apagarán su cámara porque si no se brinca al otro lado. 1, 2, 3. Oiga, qué guapos que se ven algunos. Hermosísimos, bellísimos. Y ahí estamos. Mi querido pastor Miguelito también, Dios le bendiga. Mi querida Isa, se rizó las pestañas, dice. No, digo, no me se va a creer. Bueno, hermosa familia, es un gusto. Que el Señor les bendiga y doy gracias a Dios porque estamos empezando ya el estudio.